Estimados estudiantes de Educación Media Superior, damos continuidad a nuestro estudio de Geometría Analítica. En esta sesión vamos a ver el punto número 5, el cual lleva por título Segmentos rectilíneos y distancia entre dos puntos. Sean todos bienvenidos. Les presento el orden del día. Vamos a ver lo que es un segmento rectilíneo y su representación en el plano cartesiano, los segmentos dirigidos, así como la noción de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. El propósito de esta sesión es explorar las posibilidades analíticas para realizar medidas, construir e interpretar modelos relacionados con segmentos rectilíneos y polígonos. Iniciemos con la definición de segmento rectilíneo. Una línea recta se puede visualizar como la distancia más corta entre dos puntos, es decir, para trazar una recta solo se necesitan dos referencias en el sistema de coordenadas, pero solo se debe entender que una recta se prolonga hasta el infinito, es decir, no tiene fin. Por esta razón, se suele trabajar con proporciones o segmentos de recta. Por lo tanto, un segmento rectilíneo es una parte, un trozo o porción de línea comprendida entre dos puntos. Como tenemos aquí en nuestro ejemplo, ustedes pueden observar que aquí tenemos una recta en la cual, está completamente representada por flechas en ambos lados. Sin embargo, tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, el cual esto me va a acotar o me va a cortar este rayo, que así se le conoce, y al extraer estos dos puntos vamos a obtener lo que es el segmento, el cual va a estar representado como la letra AB y arriba va a llevar una línea. Recuerden que los puntos van en letras mayúsculas. También tenemos la representación de una semirrecta, la cual ustedes pueden observar cómo se representa, donde el punto O es el origen y el punto final va a estar representado por la letra S. Tenemos también la representación de un rayo, el cual aquí va a haber un poquito de diferencia. Vamos a tener el origen representado como O y el seguimiento del rayo representado como S. Ustedes pueden observar una característica muy importante, como ustedes aquí en la imagen lo representa. Ustedes lo pueden ver, esto está un círculo, en este caso, sin rellenar, para representar la semirrecta, y aquí el círculo lo tenemos relleno para representar un rayo. Un segmento rectilíneo dirigido y no dirigido lo podemos distinguir a través de la siguiente definición. Se puede decir que una recta dirigida es aquella en la que una dirección se designa como positiva y la otra dirección opuesta se va a designar como negativa. Un segmento de esta línea será un segmento dirigido. Por ejemplo, en los extremos A y B recorre el sentido de A a B, como lo tenemos aquí. Tenemos A y B, su sentido lo vamos a recorrer de A a B. El punto A va a recibir el nombre de origen o punto inicial, como se ve aquí. Punto A va a ser el origen o punto inicial, y el punto B se le va a conocer como el extremo o punto final. Si el mismo segmento se recorre de B a A, B va a ser ahora el origen y A va a ser el extremo, y lo vamos a denotar como la nomenclatura que nos representan aquí. La dirección o sentido de un segmento dirigido siempre se va a indicar escribiendo primero cuál es el origen y cuál va a ser el punto final. Sobre eso, dependiendo de cómo lo estemos escribiendo, vamos a determinar la dirección de ese segmento. Tenemos también un segmento, el cual se conoce como no dirigido, pero antes de verlo vamos a ver que al valor que indica la longitud de un segmento dirigido se le va a asociar el signo que corresponde a su dirección o sentido. De esta manera, si tenemos el segmento de AB, va a tener una longitud positiva. Sin embargo, si tenemos el segmento BA, su longitud va a ser negativa y se va a representar con la nomenclatura que les estoy indicando. El segmento no dirigido va a ser aquel trozo de recta en el que no va a importar su sentido, en el que vaya a estarse recorriendo, es decir, no dirigido, y sus extremos van a ser igual de importantes, es decir, un extremo no dirigido, el cual va a estar representado por A y B, va a ser lo mismo el extremo AB que BA.
En este caso, cuando encontremos esa nomenclatura, vamos a poder discernir que es un segmento no dirigido. ¿Qué es un segmento rectilíneo en el plano cartesiano? Bueno, lo vamos a representar a través de una recta. Si nosotros graficamos la recta 3x menos 2 menos y igual a 0, al momento de tabularla y obtener sus valores, obtenemos esta recta. Esta recta va a seguir una trayectoria. Si seguimos tabulando con números con valores AX positivos y negativos, esta recta, bueno, pues se va a prolongar. Sin embargo, para poder trabajar dos puntos, lo cual está dentro de esta línea marrón, lo que vamos a encontrar va a ser que vamos a obtener el punto A, el cual está definido como 0,2 y el punto B como 2,0. Aquí vamos a ver que sí tiene un principio, dependiendo de cómo lo trabajemos, el principio o el punto inicial va a ser A y el punto final va a ser B. Por lo tanto, ese segmento va a ser finito. A través de esto nosotros podemos encontrar la distancia entre esos dos puntos. La distancia es la longitud de un segmento que se va a obtener al calcular la distancia que va a existir entre el punto inicial y el punto final, y esto lo vamos a hacer a partir de las coordenadas, las cuales va a ser importante que nosotros las determinemos. En este ejemplo tenemos la coordenada en el punto A, que está definido como 0, menos 2. Si ustedes pueden observar la gráfica, aquí podemos ubicar el punto A. Con respecto al eje de las X va a ser 0 y con respecto al eje de las ordenadas o al eje de las Y va a ser menos 2, porque aquí se va a representar. El punto B va a estar representado como 2,4. ¿Sí? Aquí lo tenemos, 2,4, el cual ustedes pueden observar, si nosotros punteamos, vamos a ver que el 2 se encuentra en el eje de las abscisas o de las X, y el 4 se va a encontrar en el eje de las ordenadas o de las Y. A través de esos dos puntos nosotros podemos calcular la distancia. Supongamos que cualesquiera dos puntos, dando el punto 1 representado por x sub 1 y y sub 1 y el punto 2 como x sub 2 y sub 2, vamos a calcular la distancia entre esos dos puntos. Lo primero que vamos a realizar, vamos a trazar una recta horizontal entre el punto 1 y el punto 2. Cuando nosotros ubicamos en el plano cartesiano un punto, en este caso que tenemos aquí el punto 1, el cual yo estoy aquí coloreando con otro color azul, y tenemos el punto 2, estos son los que vamos a trabajar esta distancia, que es la línea que se está aquí trazando. Como nos dice, se traza una línea horizontal que pase por punto 1, punto 2 y una vertical que pase por punto 2, el cual esta la vamos a llamar, bueno, un punto R, de lo que es la intersección de dos rectas. Aquí también lo que nos está diciendo que vamos a trazar estas líneas horizontales, y el punto R va a ser el punto que se va a cruzar. Y bueno, al momento de dibujar esto vamos a obtener una línea, una hipotenusa, la cual pues nos va a llevar a calcular la distancia entre dos puntos. ¿Cómo podemos obtener? Bueno, de manera que estas coordenadas son el punto R, X1, X1 y 1, y que sería el punto R, y la ordenada sería X2 y 2, en la otra parte del punto, la otra parte de línea. Bueno, ¿cómo vamos a obtener esto? Al momento de tener esto, vamos a tener que el punto 1 con respecto a R va a ser igual al segmento punto 1 con R. Esto es igual a X2 menos X1. Aquí lo tenemos, X2 menos X1 va a ser la diferencia, y lo mismo va a ser para las ordenadas, que en este caso sería la letra I, I2 menos I1. Todo este proceso vamos a necesitarlo para poderlo aplicar en el teorema de Pitágoras a través de este triángulo que hemos formado. Una vez que nosotros hemos punteado estos puntos a través de líneas, la horizontal y la vertical, y a través del análisis que se está presentando,
vamos a obtener que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 elevado al cuadrado va a ser igual al punto 1 r elevado al cuadrado más r punto 2 elevado al cuadrado. Una vez que nosotros obtenemos esto, vamos a sustituir las expresiones obtenidas a través de un proceso para poder nosotros llegar a la fórmula que vamos a estar aplicando, que en este caso sería la fórmula de la distancia, la cual va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de los puntos con respecto a las abscisas elevadas al cuadrado más la diferencia de los puntos con respecto a las ordenadas elevada al cuadrado. La distancia va a ser siempre una magnitud positiva, por lo tanto vamos a considerar el valor de la raíz cuadrada positiva. Aquí podemos tener una observación. La distancia la podemos obtener a través de, con respecto a los valores de x, x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 nos va a dar el mismo valor si consideramos ahora x1 menos x2 o y1 menos y2. Ustedes pueden observar que pueden conmutar o cambiar estos valores y al final de cuentas vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a hallar la distancia entre dos puntos. Tenemos el punto A1, 4 y el punto B, que es menos 3, menos 2. Los ubicamos, la parte geométrica vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. En este caso tenemos el punto A, que sería el punto 1, 4. Como ustedes pueden observar, aquí está representado en el plano cartesiano. Tenemos el punto 1, tenemos el punto 4, ¿sí? Aquí está mi punto A. Y posteriormente el punto B tenemos que con respecto a X va a ser menos 3. Ubicamos el lugar de menos 3. Empezamos a puntear. Y menos 2 con respecto a las ordenadas. Y aquí observamos que tenemos nuestros puntos ya ubicados y iluminamos el segmento, perdón, no lo iluminamos, marcamos el segmento y bueno, vamos ahora a ver la parte analítica. Obtenemos nuestros datos, x1 va a ser 1, aquí recordemos que el par ordenado aquí sería x1, y 1, de acuerdo a lo que hemos visto con respecto a los pares ordenados, y aquí sería, bueno, el x2 y el y2, ¿sí? A través de esto nosotros vamos a poder identificar nuestros datos, que son los que tenemos aquí. x1 es 1, x2 es menos 3, y 1 es 4, y 2 es menos 2. Nuestra fórmula nos dice que la distancia va a estar definida como, recuerden que nuestra fórmula va a ser igual a la raíz, ¿sí?, cuadrada de la distancia de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. ¿Sale? Bien. Sustituimos valores. Aquí sabemos que x2 es menos 3, menos, en este caso, sería el valor de x1, que es 1, más el valor de y2, que es menos 2, menos el valor de y1, que en este caso sería 4. Nosotros vamos a realizar la suma de lo que está entre elevado al cuadrado. Tenemos menos 3 menos 1 me va a dar menos 4 elevado al cuadrado, más menos 2 menos 4 me da menos 6 elevado al cuadrado. Realizamos estos elementos que están elevado al cuadrado. Menos 4 al cuadrado me va a dar 16. Recordemos que tenemos menos 4 multiplicado por menos 4. Esto al momento de multiplicar, menos por menos es más, por eso tengo 4 por 4, 16. Luego sumamos más, tenemos menos 6 por menos 6 y vamos a obtener que menos por menos, aplicando las leyes de los signos, menos por menos me da más, y 6 por 6, 36. Sumamos 16 más 36 me da
52 y ahora sí, esto sería la raíz de 52 y al momento de sacar el valor de la raíz de 52 vamos a obtener que la distancia entre los dos puntos va a ser igual a la raíz de 52 y la raíz de 52 aproximadamente nos va a dar un valor de, déjenme ver cuántas unidades nos da, o qué valor corresponde a la raíz de 52. Aproximadamente nos va a dar 7.21 unidades. Esto sería equivalente a 7.21 unidades. ¿Sí? Bien, esto sería un ejemplo de cálculo de la distancia. Ahora nos dicen que otro ejemplo que demostremos mediante la fórmula de la distancia entre dos puntos, que los puntos A, que está representado por 4,8, el punto B 2,5 y el punto C menos 2, menos 1 son colineales. Aquí lo importante que debemos saber qué significa colineales. Y colineales significa que vamos a ver si estos puntos están sobre la misma línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar los dos puntos A, B y C. Si son colineales, vamos a ver si se cumple que la distancia de AB más la distancia de B a C nos va a dar la distancia de A a C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular la distancia de A a B. Es decir, vamos a calcular primero esta distancia de A a B utilizando la misma fórmula, la fórmula de la distancia que ya la conocemos y que se las voy a escribir nuevamente aquí. Distancia está representada por la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más i2 menos i1. Y esto también elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, primero vamos a sacar la primera distancia. Tenemos la distancia AB. Recordemos que este va a ser mi x1. Este va a ser mi x2. Este va a ser mi i1. Y este va a ser mi i2. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tener 2 menos 4 elevado al cuadrado más 5 menos 8 elevado al cuadrado. Empecemos a realizar operaciones. 2 menos 4 me va a dar menos 2 elevado al cuadrado. 5 menos 8 me da menos 3 elevado al cuadrado. Realizo las operaciones elevadas al cuadrado. Menos 2 por menos 2 me da 4. Menos 3 por menos 3 me da 9. La suma de lo que está dentro del radical, 9 más 4, me da raíz de 13 y esto aproximadamente son 3.6 unidades. Ahora vamos a calcular la distancia que está entre el punto B a C. Es decir, ahora vamos a trabajar esta distancia B a C y cómo van a estar ahora representados mis puntos. Ahora de B a C, con respecto a este 2, va ahora a ser x1 y 1. Y el otro va a ser en C x2 y 2. Este para ordenado va a estar representado. Ahora la diferencia va a ser menos 2 menos 2 elevado al cuadrado más menos 1 menos 5. Aquí es importante ver lo que son la ley de los signos. Menos 2 me va a dar menos 4 elevado al cuadrado más menos 1 menos 5 me da menos 6 elevado al cuadrado. Menos por menos me va a dar más. Aquí 4 por 4 son 16. Menos por menos me va a dar más. 6 por 6, 36. La suma de 16 más 36 es 52. Y al sacarle la raíz a 52 aproximadamente son 7.2 unidades. Ahora finalmente vamos a sacar la distancia de A a C.
Y esto lo vamos a hacer ahora trabajando de A hasta C, de aquí hasta aquí. Ahora, ¿quién va a ser X1 y X2? ¿Sí? Bien. Aquí lo que vamos a trabajar de A a C, ahora mi X1 va a ser 4, mi Y1 va a ser 8. Ahora esto va a ser X1 y 1. Y acá va a ser X2, y 2. En este caso, vamos a realizar mi ejercicio. Va a ser X2, que en este caso sería menos 2, menos, en este caso es 4 elevado al cuadrado, más menos 1, aquí estamos considerando el Y2, menos 8. Aquí observen que ahora estos van a ser los valores y los vamos a estar representando. Vamos a hacer el mismo algoritmo. Menos 6 al cuadrado pues me va a dar 36, menos 9 al cuadrado me da 81, la suma de ambos me da 117 y esto sería la raíz de 117 y esto aproximadamente es 10.8. Para comprobar si los puntos son colineales, nos dice que por definición la suma de la distancia de AB más BC me tiene que dar la distancia de AC. Ahora sí, sabemos que la distancia de AB nos dio 3.6 y la distancia de BC 7.2. Al sumar yo 3.6 más 7.2 me da 10.8 y esto coincide con la distancia de AC. Por lo tanto, como conclusión podemos decir que los puntos A, B y C son colineales. Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo donde nos dan 3 puntos y nos dice que vamos a demostrar que el punto A, el punto B y el punto C son vértices de un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar lo mismo, la misma fórmula de la distancia. En este caso, nuestra fórmula la voy a volver a escribir. La distancia, ¿sí?, va a estar definida como la raíz cuadrada, en este caso sería de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Todo esto va a estar, va a ser la raíz. Sí, la raíz de la diferencia de x2 menos x1 elevado al cuadrado más la diferencia de y2 menos y1 elevado al cuadrado. Para probar que el triángulo es rectángulo, pues solo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y recordemos que el teorema de Pitágoras está definido como la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente. Nosotros lo primero que tenemos que hacer geométricamente es ubicar los puntos. El punto A es el punto 5, aquí lo tenemos, punto 5, 3. Aquí tengo el punto A. El punto B es 5, menos 2, aquí lo tenemos, y el punto C es 1 con menos 2. Y aquí observamos que tenemos un triángulo. A simple vista parece ser un triángulo rectángulo, pero vamos a comprobar analizando las distancias. Primero vamos a sacar la distancia de A a B, que sería esta distancia, la primera que vamos a sacar. Y tenemos que el punto x1, x2 es 5 menos x1 menos 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí tenemos x1, ¿sí? Aquí tenemos x2. Ahora vamos aquí a tener y1 y aquí vamos a tener el y2, ¿sí? Entonces aquí sería menos 2, menos 2 menos 3 elevado al cuadrado. Aquí la diferencia de, nosotros seguimos escribiendo la raíz, la diferencia de 5 menos 5 va a ser 0 al cuadrado, más menos 2 menos 3 me va a dar 5 al cuadrado. Aquí yo sé que es un número multiplicado por 0, pues me va a dar 0 y me va a quedar raíz de 25. Por lo tanto, la raíz de 25 al darle solución es 5. Ahora vamos a ver la distancia de B a C. En este caso, tendríamos de B a C esta distancia, B a C. Y vamos ahora a considerar
como x1 al 5 y 1 al 2, x2, y 1. Al tener esto, ya puedo aplicarlo a mi fórmula de la distancia y voy a tener que va a ser 1 menos 5 elevado al cuadrado más menos 2 menos 2 elevado al cuadrado. Aquí 1 menos 5, bueno, pues me va a dar 4 elevado al cuadrado. Aquí muy importante, aquí tenemos menos por menos, esto me va a dar más. Y esto al final me va a quedar menos 2 más 2. Y esto, bueno, pues se me va a hacer un 0. Entonces aquí voy a tener 0 al cuadrado me da 0. Y al final me va a quedar la raíz de 16 y al resolver esta raíz me van a quedar 4 unidades. Y ahora vamos a ver la distancia de A a C. Y vamos a ver cómo nos quedaría esa distancia. Ahora de A a C, de aquí a acá. ¿Quién va a ser ahora mi X1? Mi X1 va a ser aquí, en este caso, aquí ahora voy a tener mi X1, mi Y1, aquí voy a tener ahora mi X2, mi Y2. ¿Sale? Ahora voy a tener 1 menos 5 elevado al cuadrado más menos 2 menos 3 elevado al cuadrado. Recuerden que todo esto va dentro de la raíz. Y al hacer la diferencia de 1 menos 5 me da menos 4 elevado al cuadrado más menos 2 menos 3 me da menos 5 elevado al cuadrado. Realizo operaciones, sigo respetando la raíz. Esto va a ser 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado me da 16. Recuerden que menos por menos me va a dar más. Y menos 5 por menos 5 me va a dar 25. Y sacamos la suma de ambos. 16 más 25 me va a dar raíz de 41. Y esto aproximadamente es de 6.4 unidades. Y de acuerdo al teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, que en este caso está representada por la distancia de AC, es igual a la suma del cuadrado de la distancia de AB más la suma de la distancia BC elevada al cuadrado. Es decir, la raíz en 41 elevado al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolvemos la raíz de 41 elevado al cuadrado es 41. La raíz de 5 elevado al cuadrado, aquí hay un error, este es elevado al cuadrado, es 25. Y la raíz de 4 elevado al cuadrado es 16. 25 más 16 me da 41. Es importante aquí recordar lo que aprendieron en matemáticas 1, lo que son las propiedades de los exponenciales. Aquí tenemos raíz de 41. Si ustedes observan, tenemos raíz de 41 elevado al cuadrado, pero esto yo lo puedo reescribir como 41 elevado a la 1 medio, que viene siendo exactamente lo que es raíz, pero sin embargo esto está elevado al cuadrado. Por propiedades de los exponenciales, esto me va a quedar como 41, si trabajamos esto, los exponentes, o sea, esta parte nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos que 1 medio, ¿sí?, va a estar multiplicado, aquí es 1 medio, por 2 sobre 1. Y esto es 2 por 1, 2 entre 2 y 2 entre 2 va a ser igual a 1. Por eso esto me queda 41 elevado a la 1 y esto es igual a 41. Esta es la razón por la cual aquí nos da 41, la justificación de por qué es 41. Por lo tanto, 41 va a ser igual a 25 más 16. Por lo tanto, como conclusión podemos decir que se cumple el teorema de Pitágoras al comprobar que los puntos que nosotros ubicamos son vértices de un triángulo rectángulo. Bien.
Cerramos esta sesión. En este caso vamos a ver a Mary Cartwright. Ella nació en el año de 1900. Ve nacer a la matemática inglesa Mary Cartwright y ella está interesada durante toda su vida por la historia. Decidió estudiar matemáticas, siendo una de las 5 mujeres de su facultad en aquella época. Ella se doctoró nada más y nada menos que con Hardy, G.H. Hardy, como director, y tuvo una fructífera colaboración con Littlewood, y junto a ellos realizó aportaciones en el campo de las ecuaciones diferenciales esenciales para el desarrollo de la radio y el radar. El conocido teorema de Cartwright sobre máximos de funciones resultó fundamental para el estudio de funciones relacionadas con fractales, y fue la primera mujer en conseguir la medalla Sylvester, la primera en ser miembro de la Royal Society y también la primera mujer que fue presidenta en London Mathematical Society. Aquí les dejo a que conozcan a Mary Cartwright, y bueno, pues es una gran mujer, muy comprometida con las matemáticas. Les comparto el glosario y las referencias bibliográficas. Sin más, les agradezco su atención y les deseo que tengan un excelente día. Gracias.